Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, tengan muy buena siesta de jueves. ¿Cómo le va el doctor? Muy bien, de remerita. Acorde a la semana de la lactancia. Ah, muy bien. No, sí, un poco de frío, sí. Afuera, sí. Bueno, ya vamos a estar comentando respecto de esta hermosa remera que tiene el doctor, por supuesto. Bueno, una hora para compartir toda la información, como siempre, para la formación de nuestra gente, la salud de nuestra gente y este programa por cuarto año consecutivo, como siempre, por nuestra casa, por Canal 12, en esta emisión del jueves 7 de agosto, programa 16 en nuestro hogar. Así es, anda? bien. Siempre haciendo prevención y promoción en salud, así que justamente si hablamos de prevención en salud, la lactancia que estamos cursando esta semana tan importante mundial, de lo que es la promoción y concientizar de la importancia de dar el pecho a los hijos. Es importante que diga la lactancia materna. Materna, ¿no? Vale la aclaración. ¿Vale la aclaración? ¿Tuviste bien? Sí. Porque uno de repente dice, no, acudimos a las leches maternizadas, ¿no? Las leches preparadas, las leches de fórmula, las leches que vienen y se compran, que bueno, vienen con un trabajo realmente impecable, ¿no? De laboratorio, pero cuando se habla de la Semana Mundial de la Lactancia hay que subrayar eso de materna, de establecer ese vínculo y de prolongarlo hasta los 2 años si es posible. Si es posible, exclusiva hasta los 6 meses, exclusiva y a demanda hasta los 6 meses, y posteriormente, si es posible, hasta los 2 años. Muy bien. Pero paradójicamente, por ejemplo, en el hospital pediátrico, las licencias son de 45 días. Eso es verdad. Un hospital que... Se complica. Sí, es difícil. Se complica. Bueno, exactamente. Esas son cuestiones que hay que ir viendo, ¿no? Estos son los temas del día que aparece justamente ahí, esta placa que nos acompaña. Decíamos, doctor, entonces, el primero de los temas. Así es, lactancia materna. Después vamos a hablar, a raíz de esta muerte súbita que acaba de sucederse en Buenos Aires, de este paciente de 26 años haciendo CrossFit. Vamos a hablar a propósito del tema y posteriormente vamos a hablar de tiroides. Bueno, está muy bien que usted resalte también respecto de los adultos, porque normalmente uno asocia, ¿no?, lo de la muerte súbita probablemente con los bebés y que es donde también asusta fundamentalmente y mucho, doctor. Exactamente, es otra particularidad, otra clase de muerte súbita, se llama muerte súbita del lactante o de la cuna, digamos. Pero justamente estamos viendo estas imágenes que si hay algo que es un arma para la prevención de la muerte súbita del lactante, es justamente dar el pecho, entre otras cuestiones. Porque muerte súbita tiene esa denominación porque en otros episodios que hemos dado justamente y abordado este tema es como que no queda muy en claro todo todavía, no se puede definir las razones o las causas, pero cuando hablamos de prevención, ahí estamos con otra de las razones fundamentales para darle una calidad de vida al recién nacido y que ésta sea lo que se viene capitalizando y que de ahí en más toda la vida tenga, ¿no?, buenas defensas, y es justamente la alimentación a través de la lactancia materna. Exactamente, la mejor vacuna que existe y la más barata. Muy bien, doctor. Bueno, están los medios de contacto como siempre habilitados para que ustedes participen activamente con las preguntas, con las consultas. Ahí tiene el teléfono para mensajes. Así es, 3764-679535. Muy bien, el teléfono también del canal, por supuesto 4421-040. No se olviden de agregar el prefijo 376 para quienes llaman desde otras localidades. Son todos muy bienvenidos. Y el prefijo internacional también, para los amigos de Paraguay y del Brasil que nos pueden entender. No hablamos en portugués acá, pero nos entenderán. Hablamos. ¿Hablamos? Sí, ¿cómo que no? Muy bien. Y con unas caipirinhas, mejor todavía. Sí. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta jornada y a los profesionales y a los invitados que van a estar acompañando.nos. ¿Quiénes son? El doctor Ariel Cisco, jefe del Servicio de Seguridad Coronaria del Hospital Ramón Madariaga. ¿Sigo yo? Sí, viene la doctora Mariel Haseitel, que no me salió bien. Y también vienen algunos pacientes de patología tiroidea que vamos a hablar al respecto. Muy bien, que ya están con nosotros en el estudio entonces. Bueno, recientemente veíamos allí unas imágenes sobre esta semana que estamos cursando y hoy finaliza respecto, bueno, de diferentes actividades que se han llevado adelante en la ciudad capital, hospital neonatal, por supuesto que tenemos, bueno, y la importancia realmente. Y además recordemos el concurso, claro, ahí lo tiene, el concurso fotográfico, Doc. Mi mamá me ama y me da la teta. Muy bien. Ahí vamos viendo los afichecitos. Sí. Hoy justamente estábamos viendo a la mañana todas estas actividades que se dieron en el hospital. Ahí está el doctor Alac. Todas las carpas de promoción de lactancia. Se hicieron sorteos, se hicieron todos los concursos de fotografía.
Ahí estamos viendo en la sala de espera del materno neonatal todas las actividades que se realizaron el director del hospital materno neonatal, el doctor Ocampo, y las charlas de lactancia que se dan periódicamente todo el año para promoción de la lactancia. Muy bien. Bueno, y además queremos ir adelantándoles ya, ahí tenemos el concurso de fotografía. El 1 de agosto se ha iniciado esto, ¿no? Así Y es. finaliza el 30 de agosto. ¿Cómo participar? Dice realizar una fotografía original que muestre a una mamá dándole, por supuesto, el pecho, la leche a su bebé. Colocar en un sobre esta foto original, por favor, con todos los datos personales completos. O también se puede hacer vía internet, enviarla digitalmente. A no olvidarse de los datos. Esto es fundamental. Hasta el 30 de agosto hay tiempo para hacerlo. Si de repente no alcanzamos con el tiempo para dar toda la información y les queda bien, acérquense hasta el hospital neonatal que ahí les van a brindar toda la información. Y hay lindos premios. Claro, sí. Muy lindos premios. Sobre todo la salud de nuestros bebés, de nuestros hijos. Bueno, y ahí ya vamos adelantando lo que se viene para el mes de octubre. Exactamente, el 4 y 5 de octubre se van a realizar esta segunda Expo Mamás en Acción en el Centro de Convenciones, está invitada toda la provincia. Se van a tocar también temas justamente de lactancia, de promoción de salud. Bueno, es una expo realmente muy pero muy linda, ya se realizó el año pasado con un éxito muy pero muy importante. Sí. Este año van a ser dos días seguidos. Así que va a estar toda la provincia invitada. Muy bien. Bueno, y además vamos a invitarlos a todos a conocer una página web, no sé si les suena, www.lisandrobenmaor.com. El doctor tiene su página web. Exactamente, ahí hay algo de información. Queremos conocerla. Podemos repasarla, ¿sí? Exacto. Bueno. Hay algo de información justamente para los pacientes cardiópatas, que bueno, gran parte de estos temas los vamos a tocar hoy en vivo, justamente porque lo que es muerte súbita, hay algunos artículos de muerte súbita y de prevención y promoción de salud, sobre todo en lo que es cardiovascular. Muy bien. Bueno, doctor, vamos a establecer la primera de las pausas. Los invitamos a que se queden con nosotros una hora con todo lo que tiene que ver con nuestra salud y la de nuestra gente. Los invitamos cordialmente a que participen activamente porque el programa se hace para ustedes, pero con ustedes fundamentalmente. En el próximo bloque, el tema... Muerte súbita. Muerte súbita, los esperamos. Porque la vida no nos da panes y peces, la vio tan cerca que...
Estamos de regreso, segundo bloque. Esto es La Salud de Nuestra Gente, como siempre por Canal 12 en vivo, cada uno de los jueves, una hora, de 14:30 a 15:30 horas, abordando el tema muerte súbita, conociendo todo respecto de esto que uno dice tan desconocido, tan misterioso todavía, ¿no? Y de ahí el nombre. Vamos a conocer toda la información, esas causas, esas probables alarmas que hay que tener en cuenta, si hay carga o no hereditaria. Para eso está con nosotros el doctor Ariel Cisco, cardiólogo del Servicio de Cardiología del Hospital de Agudos, Ramón Madariaga. Mientras tanto, compartimos unas imágenes y pasamos a la mesa con el invitado y nuestro doctor de cabecera, por supuesto, Lisandro Benmaor. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Gracias, Ariel Cisco, por venir nuevamente al programa, muy amable. El agradecido soy yo. Ya la vamos a invitar a Valeria también, que queremos que esté acá en la mesa, charlando de cardiología. Bueno, vamos a hablar de muerte súbita, esta muerte inesperada, abrupta. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la definición de muerte súbita? Bueno, definiciones de muerte súbitas hay muchas, pero para definirla de una forma bastante sencilla, es la muerte que ocurre en forma inesperada. Es un término que a mí me gusta mucho porque generalmente se puede dar en pacientes que tienen cardiopatía, pero es mucho más inesperada en pacientes jóvenes, adultos jóvenes, niños y hasta en lactantes. Claro. Digamos, generalmente esa muerte súbita se da por causas naturales. Eso es importante determinar, porque un accidente automovilístico no es una muerte súbita. O sea que hay una enfermedad que puede ser genética, estructural, que la produce, que puede ser evitable en la mayoría de los casos, desde que se comienzan los síntomas se desencadenan en forma muy rápida. Generalmente las definiciones van de una hora, claro. O sea, en pocos minutos el paciente de estar bien pasa a morir. Claro. Ahí justo lo que estamos viendo en la pantalla es un trazado electrocardiográfico en que en la línea que vemos todo movida, evidentemente el paciente ahí no está muy bien. Ese serrucho es una arritmia. Ese serrucho es una fibrilación ventricular, es la arritmia más grave que uno puede tener. El paciente en ese momento se está muriendo. Claro. El corazón está temblando, es un temblor, no produce el bombeo de sangre, claro, o sea que el no cerebro está en anoxia, todo el cuerpo está en anoxia. No le llega oxígeno al cuerpo. A nada, y eso es muy importante lo que acabas de mencionar, porque al no llegarle oxígeno, por cada minuto que el paciente quede en fibrilación ventricular, va a haber un 10% de daño cerebral, claro. A lo cual, sacando cálculos rápidos, a los 10 minutos donde no exista, digamos, un choque como es el que muestra en este caso, y el corazón retorne su ritmo normal, el paciente, si bien por ahí puede no llegar a morir, el daño cerebral va a ser irreversible. Ahí donde decía shock, con este aparatito... Ese es el famoso desfibrilador externo, o sea que claro. Contamos nosotros que somos cardiólogos y médicos y clínicos y gente que hace guardia o está en una área de medicina crítica, estamos muy familiarizados en un quirófano, donde siempre existe un desfibrilador para justamente poder resolver estos problemas de fibrilación ventricular, que es dentro de las causas de muerte súbita. Nosotros vamos a ver que la patología cardiovascular se lleva entre el 60 y el 70% de las muertes súbitas. O sea que eso es muy importante. Cuando tenemos un bebé, un niño o sobre todo un adulto, las causas, digamos, la muerte súbita de causa cardiovascular es realmente muy elevada. Claro, claro. Y de esas causas, de ese 60-70% de muerte súbita de causa cardiovascular, por lejos en nuestro mundo occidental, lo lleva la cardiopatía isquémica, o sea, el infarto de miocardio, que está cerca del 70-80% dentro de ese grupo. Que eso es lo que nosotros llamamos paciente que tiene cardiopatía estructural, o sea, hay un corazón que tuvo un daño cardíaco. Claro. O sea, por eso es muy importante que todo paciente que haya tenido un infarto de corazón tenga un seguimiento por un cardiólogo, tenga un seguimiento por un profesional que pueda hacer, digamos, estratificación de riesgo de todas estas cosas que estuvimos hablando, y dentro de ella, obviamente, de muerte súbita. Claro. Existen diferentes causas de muerte súbita de acuerdo a las edades de presentación también. Por ejemplo, este paciente que falleció por muerte súbita ahora en Buenos Aires, este santafesino de 26 años, era un deportista de alto rendimiento y, bueno, presentó, como vemos en la imagen, un episodio de muerte súbita. Y era un chiquito operado, yo acostumbrado a la pediatría, es un paciente operado del corazón en su etapa neonatal, el paciente.
Sí, esos casos toman generalmente repercusión a la parte pública, y justo estamos viendo en imágenes un jugador de fútbol muy conocido en su momento. Puerta era un jugador que había presentado un episodio de muerte súbita en una cancha. A comienzos de año tuvimos a Jorge Ibáñez, digamos, que también tuvo un episodio de muerte súbita. O sea, esto ya obedece a otras causas, y eso es muy importante, porque dijimos que el 80% obedecía a infarto, cardiopatía estructural, pero hay otro porcentaje muy importante y no despreciable, que sobre todo tiene que ver con instancias más precoces de la vida, que son las patologías, digamos, genéticas. Claro. Ahí justo estamos viendo la cadena de ADN en este momento, y muchas de estas patologías de muerte súbita en pacientes jóvenes ya está determinado al momento de nacer, o sea, antes de nacer, te diría, porque realmente cuando ya es feto, muchas veces hay arritmias en fetos. Exacto. Y se puede producir problemas arrítmicos y muerte fetal arrítmica. Exacto. Que obviamente eso va a estar dado con el grado de alteración genética que nosotros tengamos. Cuanto más grande es la alteración genética, generalmente el episodio de muerte súbita es mucho más precoz, porque la enfermedad es más grave. Claro. Cuanto menos grave es la mutación o la alteración genética, el fenotipo que se expresa es mucho más leve, y eso le permite poder vivir y debutar a determinadas otras instancias de la vida. Claro. Ahí yo creo que lo principal y lo muy importante que nosotros como médicos, como pediatras, cardiólogos, clínicos podemos hacer es la parte de prevención. Por eso yo creo que el hospital hay que abrirlo y llevarlo más allá, así que poder hablar de este tema en pantalla y que llegue a la población me parece algo muy bueno y fantástico, que es que todo individuo joven tendría que tener un control cardiovascular, sobre todo cuando va a hacer determinados tipos de actividad física. Claro, porque el deporte de alto rendimiento no es la causa de la muerte súbita, sino un desencadenante. Puede gatillar la muerte súbita en un paciente predispuesto, digamos. Totalmente. O sea, generalmente ya existe el sustrato, claro, que generalmente determinando si es acá podemos ver las causas, es un estudio, digamos, de Estados Unidos, en los cuales podemos ver la causa de muerte súbita en deportistas menores de 35 años. Y una de las principales que vemos ahí en azul, vemos que es la miocardiopatía hipertrófica, que dentro de las genéticas, que hay muchas, tenemos, digamos, el QT corto, el QT largo, el síndrome de Brugada, la displasia ritmogénica. Esta es la más frecuente, claro, que se da una cada 400 o 500 nacimientos. Entonces nosotros podemos inferir, de acuerdo a la población que tenemos en Misiones, el porcentaje de pacientes que vamos a tener. Y justo estamos viendo, si podemos quedar con esa imagen, es que la alteración genética se manifiesta produciendo lo que vemos ahí. O sea, es un corazón que genéticamente crece, se pone mucho más grueso, hipertrófico le llamamos los cardiólogos. Para la población ese que queda el bife ancho, ese que vemos ahí, es un corazón con un grosor exagerado, y eso es un terreno fértil para que se produzcan las arritmias que estuvimos mirando. Claro. Entonces, estas patologías muchas veces son hasta diagnosticadas con un simple electrocardiograma. Exacto. O por lo menos nos pueden dar algunas pistas. Exacto. Para gatillar una serie de estudios que van a llevar a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Claro. Obviamente, como habías dicho, estos pacientes, digamos, que hacen deporte, el deporte en sí es muy bueno. Exacto. Siempre y cuando uno tome todos los recaudos para ver que las condiciones del paciente sean obviamente las óptimas. Exacto. O sea, que mínimamente cumpla con un control electrocardiográfico, una placa, un examen clínico, la anamnesis. La anamnesis, claro, una historia clínica exhaustiva para determinar si hay familiares con muerte súbita o con estas arritmias que acabas de nombrar, digamos, eso es fundamental. Cosa que es fundamental y muy importante, porque si bien hay marcadores genéticos y podemos hacer estudios genéticos, en la anamnesis del consultorio nosotros estamos haciendo un pequeño estudio genético de cada paciente, y hasta ahora, si bien se han determinado diversos genes, tiene un rol realmente muy importante el antecedente de muerte súbita en pacientes de familiares, de primer grado. En esa cardiopatía hipertrófica, como vimos, si el papá o el hermano han tenido muerte en etapas precoces de la vida, hablamos menores de 40 años, 35, es un factor predictor muy alto de severidad de la patología, porque está hablando que esa alteración genética
tiene una alteración de los canales de proteína de la célula que van a llevar muy seguramente a desarrollar estas arritmias cardíacas. Claro, claro, perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando en el próximo bloque de los otros factores de riesgo, los que pueden ser modificables, que también eso es importante para la prevención de esta patología de la muerte súbita. Así que en 2 minutitos volvemos. Bueno, seguimos en el tercer bloque, hablando de muerte súbita. Ya nos están llegando preguntas del público. Una nos dice, Ariel, si tiene hipertensión, ¿puede ser un problema para el corazón? Si tiene hipertensión, tiene un problema. Tiene un problema. Tiene un problema sin lugar a dudas. El corazón, como todos los órganos y casi toda la vida, viene preparado para manejar un determinado valor de presión sistólica. Claro. Cuando nosotros tenemos valores por arriba de 130, 140, ya estamos en grados cada vez más severos de hipertensión y estamos en una temporada en donde el clima por ahí nos juega una mala pasada, puesto que el frío tiene mucha relación con los picos de presión elevada, porque el radiador de nuestro cuerpo es la piel. O sea que cuando hace calor, que decimos nos sentimos mal, decaídos, es porque normalmente hay un robo de flujo, se vasodilata toda la red de capilares y perdemos temperatura por el radiador, por la piel. Cuando hace frío ocurre todo lo contrario, se cierran todos los capilares, queda azul la piel, los dedos quedan azules, baja la circulación, toda se va hacia adentro para conservar el calor. Y ahí es cuando nosotros en invierno tenemos los mayores valores de presión arterial y se producen las mayores complicaciones de la hipertensión arterial, como son los infartos de miocardio, el ACV. Otra causa de muerte súbita como el ACV. Totalmente, o sea, toda una serie de eventos y bueno, la respuesta para este señor o señora que nos llamó es que, claro, la hipertensión es, ahí vimos nosotros en la imagen el corazón hipertrófico exageradamente en la enfermedad genética. En la hipertensión termina sucediendo algo muy parecido, o sea, no llega generalmente a esos niveles, pero es como el fisiculturista, el corazón que tiene que estar manejando valores muy altos de presión, está como levantando pesas todo el día y termina con una hipertrofia, que es lo que vemos ahí. Obviamente no, en la hipertensión no es tan exagerada como la hipertrofia, pero eso hace que el corazón se ponga rígido, se ponga duro y pierda capacidad de bombear sangre y nos va a llevar en la evolución de esa hipertensión a que el corazón en un momento claudique. Como bien lo has dicho, claudica, y ahí pasamos a lo que nosotros llamamos en cardiología insuficiencia cardíaca. Es cuando el corazón, por la sobrecarga y la serie de lesiones, que una de ellas puede ser la hipertensión, lo lleva a un estadio de una enfermedad, digamos, de la cual es bastante más complejo ya que la hipertensión.
Seguro. ¿Qué otros factores de riesgo uno puede modificar durante su infancia, adultez, para minimizar los riesgos de una muerte súbita en su etapa de vejez? Sí, yo creo que tenemos que empezar ya en el niño. O sea, Claro. nosotros tenemos que empezar con los chicos, empezar a enseñarles a comer cada vez más sanos. Las frutas y verduras tienen un sinnúmero de vitaminas, tienen antioxidantes, previenen el cáncer, previenen un montón de cosas, y esa dieta rica, sana, con muy bajas grasas, va a hacer que nuestros niveles de colesterol sean muy bajos, y que la enfermedad aterosclerótica, que en un momento se desarrolla, nuestras arterias, digamos, con el paso del tiempo se van enfermando, pero una persona que hace deporte, que tiene una nutrición sana, llega a los 80 años con unas arterias que realmente están en muy buen estado general, y eso hace que tenga una mente lúcida, que el cerebro se mantenga funcional, porque uno siempre dice, bueno, pero lo importante también en qué condiciones uno llega, o sea, que tener una calidad de vida muy buena, y para eso, bueno, es una inversión que hay que ir haciéndolas desde Seguro. chiquito. Sobre todo en esta etapa que estamos viviendo, con esta cultura de la tecnología, la informática, que todos los chicos están muy abocados a las computadoras y a los jueguitos, y se ha dejado un poquitito el deporte de lado. Realmente el deporte como prevención en salud es un arma fundamental, y hay que promover hacer deporte, y lo que bien decías, una alimentación sana es fundamental también. Sí, has tocado un punto muy importante, o sea, las poblaciones cada vez tienen hábitos más sedentarios, se incentiva poco al deporte, y otro punto importante es también que cada vez vamos perdiendo espacios. En Estados Unidos hay, te diría, una pandemia de obesidad. Exacto. Debido a los espacios, y que la tecnología hace que el niño, digamos, juegue con un joystick todo el día y no esté jugando a la rayuela como se jugaba antes, o alguna de esas cosas que había que correr, claro. Pero bueno, es muy bueno eso desde la escuela, incentivar al deporte, al grupo, porque todo eso, digamos, tiene un efecto también a nivel mental, de distracción, de efecto de calidad de vida de la población. Exacto. Ariel, nos llegan algunas preguntas. ¿A partir de qué edad hay que hacerse controles cardiológicos y cada cuánto tiempo? Bueno, eso no hay una regla. Yo diría que desde que nace, o sea, el control yo creo que viene ya de antes de la panza, con ecografía, que actualmente se hacen ecografías fetales, en donde uno ya ve el corazón. Hay muchas anomalías congénitas, que eso ahí sabés mucho más que yo no soy el más indicado, pero que ya uno puede diagnosticar, y obviamente un paciente con determinado diagnóstico va a tener toda una secuencia de seguimiento diferente. Absolutamente. Yo te diría que para un paciente joven que de chico no ha tenido nada extraño, con hacerse un electrocardiograma previo al inicio de alguna actividad deportiva y hacerse un control en la juventud con el colesterol, para ver si no hay factores genéticos de la familia, para la dislipidemia, etcétera, etcétera, es suficiente. Obviamente después ya en la adultez depende qué patología, pero los controles yo creo que deben ser llevados a cabo, y sobre todo antes de hacer deporte o ir a un gimnasio. Es muy común que los chicos, digamos, sin ningún tipo de control de salud, desarrollan actividades que muchas veces son muy intensas, Claro. requieren, digamos, llevan al cuerpo a un estrés, a una sobreexigencia, y si uno tiene alguna patología que no ha sido diagnosticada, es ahí el momento donde en la sobreexigencia y en cosas que por ahí eran previsibles pueden ocurrir los eventos no afortunados que nosotros podemos ver, digamos, en las noticias. Exacto. Ariel, me gustaría una opinión acerca de la RCP, de la resucitación cardiopulmonar. Esta metodología de intentar salvar una vida en caso de un episodio de muerte súbita. ¿Qué opinión te amerita el hecho de la enseñanza pública, ya que, por ejemplo, en Buenos Aires salió como ley provincial la enseñanza en secundarias de la RCP? Bueno, eso es algo muy bueno, porque yo siempre digo, todos somos resucitadores potenciales. Claro. Eso es muy importante. El que va a resucitar a una persona es el que está al lado. Recién yo hablaba, cuando veíamos una de las imágenes de la fibrilación ventricular, por cada minuto que estamos perdiendo tiene el valor oro. Entonces, que los gobiernos estén instaurando como metodología de llevarlo a las escuelas, a los colegios,
Ahora estaba en contacto con gente de la Universidad de Medicina, de la UCAMES acá de Misiones, y ya los alumnos desde primer año van a tener entrenamiento para poder realizar maniobras de resucitación. Eso es muy bueno porque con entrenamiento muy simple del masaje cardíaco y respiración, pero sobre todo masaje cardíaco, que es lo que realmente cambia el pronóstico, la persona que lo va a asistir va a ser la que va a poder cambiar y mantener ese cerebro viable hasta que se active toda la otra secuencia del traslado, la resucitación con un cardiodefibrilador o las maniobras más avanzadas que ya van a estar a cargo del profesional médico. Claro. Pero normalmente lo importante es la persona que está al lado que cuente con ese entrenamiento. Exactamente, porque como bien decías, esos minutos de oro son cruciales para salvarle la vida al paciente. Claro, había otras imágenes, si podíamos ver, de los desfibriladores implantables, que desde 1980, antes no contábamos. Muchas de estas patologías genéticas que hablábamos en niños o en adolescentes, antes el pronóstico era realmente malo, y ahora con estos dispositivos que hacen lo mismo que veíamos del aparato previo. O sea, estos aparatos producen un choque, detectan y producen un choque eléctrico que salva la vida al paciente. Obviamente, la gran ventaja es que al tenerlo puesto, lo acompaña el paciente en todos lados. Está a las 3 de la madrugada en la noche o cuando va caminando en la playa en el mar, cosa que con lo otro la mochila iba a ser un poco más complicada. Sí. Y realmente han cambiado. Ahora estamos viendo, ya esto es lo último, es la última tecnología que se está utilizando, que directamente van bajo la piel para evitar toda la parte vascular y sobre todo a veces en algunos pacientes en particular tienen muchas ventajas y estos dispositivos realmente desde su aparición en ese momento han cambiado el pronóstico. Las cardiopatías genéticas, el Brugada, todas estas que hablamos en pacientes jóvenes, la tasa de éxito con esto es altísima. O sea, que el paciente se muera, se va a morir probablemente de otra cosa, pero no de la arritmia, sobre todo en este tipo de pacientes. Claro, perfecto. Bueno, doctor Ariel Cisco, muchísimas gracias por venir nuevamente al programa. Muy amable, un tema apasionante y de actualidad, digamos. Muchas gracias. Vamos a ir a otro de los cortes y en 2 minutos vamos a hablar de patología tiroidea. Enseguida volvemos.
estamos de regreso, nuevo bloque, esto es La Salud de Nuestra Gente, y antes de pasar al siguiente de los temas, vamos ya a ir convocándolos, invitándolos para la participación de las próximas jornadas sobre enfermería. Así es, 11 y 12 de septiembre en la ciudad de Posadas. Esto va destinado, como podemos apreciar, a auxiliares y profesionales de la enfermería, además integrantes del equipo de salud, 12ª jornada provincial y 7ª regional de enfermería. Esto se va a llevar a cabo en la Villa Cultural de la Estación, ahí en el Centro Multicultural La Costanera, en el 4º tramo, arancel general para estudiantes y profesionales de 100 pesos. Así que váyanse viéndolo, agendándolo, más actividades para seguir capacitando a nuestros profesionales y aquellos futuros profesionales también de, en este caso, la enfermería. Muy bien, vamos a conocer seguidamente el otro de los temas que tienen que ver con la tiroides. Habrán escuchado muchas veces hablar, ¿no?, de problemas de tiroides, cómo impacta esto en el peso, por ejemplo, la hipotiroidismo, hipertiroidismo. Decíamos, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, ya estamos con los invitados, la doctora Mariel Haseitel, endocrinóloga del Servicio de Endocrinología del Hospital de Agudos Dr. Ramón Madariaga, y además tenemos pacientes con tiroides, con problemas de tiroides, así que pasamos seguidamente a la mesa con los invitados. Bueno, muchas gracias, Fernanda, muchas gracias, Mariel, por venir nuevamente al programa, y muchas gracias, Fernando, Nelly, Mara y Gladys, que ya tenemos un panel de pacientes también muy importante para que justamente cuenten sus historias, sus anécdotas de cómo se han debutado estas enfermedades. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de qué es la tiroides, esta glándula, para qué sirve, y vamos a posteriormente pasar de la sintomatología que acarrea todo esto. Bueno, la tiroides es una glándula que está localizada en la región anterior del cuello, que tiene la forma de una manzana o mariposa. Se caracteriza principalmente por la producción de hormonas tiroideas, que son una de las pocas hormonas que tienen acción prácticamente en todo el organismo. Claro. Trastornos de más o de menos es lo que van a llevar diferentes manifestaciones. Ahí vemos bien, eso naranjita es la tiroides. Exacto. Claro, perfecto. Y ahí se fabrican las hormonas T3 y T4, las hormonas que libera esa glándula. Exacto. Bien. ¿Y cuáles son la función de estas hormonas normalmente? Actúan en la mayoría de los órganos, claro. Digamos, regulan el corazón, el tubo digestivo, el sistema nervioso, la piel. O sea, prácticamente, como decía recién, es una de las pocas hormonas que tienen acción en todo el organismo. Claro, claro. Por eso alguna alteración en más o en menos va a tener una gran repercusión, ¿no es cierto? La mayoría de las veces sí, y otras veces no siempre lleva a síntomas muy manifiestos hasta un estadio más avanzado. Ah, perfecto. Por eso hay que prestar atención. Exacto. Nelly, mamá de Fernando. Vos, Nelly, ¿cómo hicieron el diagnóstico del hipotiroidismo en Fer? Porque yo siempre le llevaba control. Eso es lo que le quería decir a todas las madres que tienen chicos Down, que todos ellos ya vienen de descendencia que pueden tener la tiroides. Claro. Y hay muchas madres que no le controlan y que claro, no el síndrome es... Entonces cuando van a la doctora, claro, ya se encuentra que ya está re avanzado el tiroides. Y por ejemplo tiene tiroidismo, pero la doctora le dio la pastilla de danitazol y con eso mejoró mucho, porque él está, es como que ya estaba quedando nervioso, le daba sueño, bajaba mucho de peso y ahora se normalizó. ¿A qué edad, Nelly, se diagnosticó la patología del hipotiroidismo, Fernando? Y 17 años. A los 17. Porque ahora él tiene 18. Bien, hace poquito, digamos. Sí. Claro, claro. Pero yo todos los controles que me mandaban, yo le llevaba, estaba ahí. Claro. Por eso hay muchas mamás que van una vez y ya le dejan de lado, o la doctora le pide un estudio, algo, no lo hacen, y cuando se van están re avanzados. Claro. Nelly dijo algo muy importante, la sintomatología del hipotiroidismo. ¿Cuáles son los signos y síntomas más precoces para que una madre pueda consultar? Principalmente la detención de la talla, o sea, del crecimiento. En niños en edad escolar lo primero que detienen es el crecimiento. En los bebés, generalmente el llanto ronco, la piel seca, el retraso en la caída del cordón umbilical. En las niñas, en la pubertad, es el retraso del inicio de las menstruaciones. En mujeres puede manifestarse como aborto o dificultad para poder quedar embarazada.
También existen otros síntomas más variados que a veces uno no le presta atención, como caída del cabello, uñas frágiles, dificultad para ir de cuerpo, es decir, constipación, dificultad para concentrarse, pérdida de memoria. Mirá, es muy, pero muy variado. Y ante la primera aparición o la sospecha hay que hacerse ya un análisis de dosaje de estas hormonas, ¿no es cierto? Sí. Claro, perfecto. En un principio nosotros lo que recomendamos es el análisis completo, que es una extracción de sangre, y se pide principalmente la TSH, T3 y T4. Bien, bárbaro. Mara, vamos a pasar a otra de las patologías de la glándula tiroides, que es el cáncer. Carcinoma papilar de tiroides, sí. Muy bien, ¿sabes el nombre? Estoy muy instruida con la doctora, sí. Mara, ¿a qué edad te diagnosticaron el cáncer de tiroides? Mira, lo mío fue una historia muy rápida. En un año se realizó todo. Yo comencé en el 2010 con un diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto, en donde mis anticuerpos estaban altos únicamente. Entonces, más que el tratamiento consistía en la medicación de la levotiroxina. Bueno, y con los controles... Debutaste como un hipotiroidismo, digamos. Sí, no llegué a tener tampoco hipotiroidismo, claro. Ni siquiera hiper. Estaba, digamos, en un rango en donde además no tenía síntomas. Yo estaba perfectamente, claro. De una manera casual descubro este diagnóstico. Y bueno, a partir de ahí comienzo con mis controles, donde cada 6 meses, siempre con la doctora, atravieso un embarazo, por lo tanto también más controles, más seguido. Y el año pasado, en el 2013, Perdóname, ¿en el embarazo no tuviste ningún problemita, nada? ¿Cursaste el embarazo muy bien? Nada, estaba con el diagnóstico tiroiditis de Hashimoto y la medicación levotiroxina. Perfecto. Que me cambiaban, digamos, las dosis cada 3 meses en el embarazo. Bien. Nace mi hija, todo esto el año pasado, en el 2013, en una segunda ecografía que me manda a hacer la doctora, ahí salta todo. Digamos, en esta ecografía, o sea, en 3 años, con una segunda ecografía, se ven los 2 nódulos en la tiroides. Bien. En la cual uno de los nódulos era un poquito más grande, llegaba al centímetro, por lo cual la doctora manda inmediatamente a hacer punción. Bien. En la punción también es todo rápido, ya me dan el diagnóstico de que se trataba de un cáncer. Mirá vos. Doctora, ahí vemos una prueba semiológica fundamental que es la palpación, digamos, observación y palpación de la glándula. ¿En qué consiste esta prueba? Consiste, bueno, que se puede hacer de 2 maneras. El médico puede estar detrás del paciente o adelante. En la fotografía estamos viendo el paciente se ubica por detrás, localiza primero el istmo, que es el resalto que se sienta en la línea media del cuello, y ahí pasa a palpar los lóbulos. Para ver si es verdaderamente la glándula tiroidea, se le pide al paciente que traga, y con ese movimiento, digamos, la glándula asciende. Mirá, bien. Y en caso de detectarse un nódulo como se detectó en Mara, ¿qué trascendencia se le da a un nódulo? ¿Cómo se lo estudia? ¿Importa el tamaño, el número? ¿Cómo se aborda un nódulo tiroideo? Siempre le digo a los pacientes que a pesar de que no se palpen un nódulo, no siempre se palpa un nódulo al examen físico, por el antecedente de ella que había comentado, que es la tiroiditis Hashimoto, claro, que es la presencia de unos anticuerpos que van destruyendo la glándula, se pide sí o sí una ecografía justamente por eso, porque esa destrucción lleva cicatrices y con la consiguiente formación de nódulos. Cuando se encuentra un nódulo por ecografía, se mira ciertas características, principalmente el tamaño, se le pide al ecografista que miden los 3 tamaños del nódulo. Ahí vemos uno, por ejemplo. Ahí estamos viendo una ecografía normal de la glándula tiroidea. Bárbaro. Ahí en el medio se ve la tráquea y a los costaditos... los lóbulos. Esto es un corte transversal. Claro, de una tiroides normal. Exacto. Bárbaro. Bárbaro. Sí, perdóname, yo te interrumpí. Este procedimiento de punción bajo guía ecográfica se está haciendo en el hospital. Es el único lugar donde se cuenta con 3 profesionales para realizar la punción. Estoy yo como médica que punza, está el anatomopatólogo, que es el que analiza la muestra, y está el ecografista. La importancia de que esté el anatomopatólogo en el momento del procedimiento consiste en que el paciente se vaya de la consulta sabiendo si esa muestra alcanzó o no para poder hacer un diagnóstico. Claro. Eso es lo que estamos queriendo llegar. Claro. Hay signos ecográficos que se van sumando y a medida que estén presentes es mayor la probabilidad de que esto se trate de un cáncer de tiroides.
Una de las características que nosotros observamos en una ecografía es si el nódulo es más oscuro que el resto del parénquima de la tiroides. Bien. Si tiene más vascularización dentro del nódulo que afuera, si hay microcalcificaciones y sin importar el tamaño, más de 10 milímetros y 1 centímetro en 2 de sus 3 diámetros ya es criterio para punzar. Ah, perfecto, perfecto. Y a veces se ven nódulos que son realmente grandes, ya masas, que hasta estéticamente pueden deformar el cuello, digamos. También tiene criterio de cirugía. Cirugía y punción. Cirugía y punción. Sí. Ahí estamos viendo dos formas. Que el primero, que es el bocio difuso. Ese bocio difuso puede presentarse tanto en el hipotiroidismo, que es la deficiencia de hormona, como en el hiper, que es el exceso de hormona. Bien. Y el de al lado vemos un bocio nodular, es solamente un nódulo. Claro. Cualquiera sea la cantidad de nódulos, el hecho ya que haya uno o varios, se punzan todos. Ya vos, claro. Porque pueden ser nódulos benignos y malignos en la misma glándula. Exacto. Claro. Y si la punción viene bien, lo único que hacemos es control ecográfico y solamente si vemos que durante los controles se constata un recrecimiento, se vuelve a punzar igual, a pesar que ya tengamos la citología que fue benigna. Perfecto. ¿Existen factores de riesgo? Bueno, ya Nelly nos ha comentado que el síndrome de Down es un factor de riesgo para la patología tiroidea. Sí. ¿Existen otras patologías, otras enfermedades que pueden...? Cualquier enfermedad autoinmune. Aparte del síndrome de Down, está el síndrome de Turner, claro. Que es una alteración cromosómica. Y otra enfermedad autoinmune como el vitiligo, que es la despigmentación de la piel, la rosácea, la psoriasis, la menopausia precoz, son todas causas autoinmunes que pueden estar asociados con un hipotiroidismo o un trastorno de la glándula tiroidea. Claro, o sea, en esos pacientes uno tiene que hacer ya un screening, no tiene que esperar sintomatología, sino ir a buscar la enfermedad más precozmente, digamos. Claro. Y también si existe antecedentes familiares. Bien. Y bueno, después existen factores ambientales que pueden predisponer, que no están confirmados como causa etiológica, pero que tienen, digamos, un gran peso en esos pacientes. Después del cortecito, me vas a contar de los factores ambientales y vamos a hablar también con Gladys acerca del hipertiroidismo. En 2 minutos seguimos con más la salud de nuestra gente.
se agotó. Bueno, ahí vamos viendo personas famosas que han tenido patología tiroidea. Ronaldo, un jugadorazo. Cristina Fernández de Kirchner. Que bueno, Mara, te quisiste copiar a la presidenta. Y una modelo muy linda, Sofía Vergara, que también padeció hipertiroidismo. Bueno, quería hablar un poquito, Gladys, acerca de tu historia. Vos tenías hipertiroidismo. Sí. ¿Y cuándo fue el diagnóstico de la patología? ¿A qué edad? Y fue hace que vengo con este problema, ya hace un año que estoy en tratamiento. Bien. Va a ser un año. ¿Y el diagnóstico? Y el diagnóstico fue hace un año, porque Ahí. a mí se me hinchaba la cara. Vamos. No sabía lo que me pasaba y me dolían las articulaciones. Y Perdóname, ahí, no sí. es una manera de presentación muy frecuente No, no esa, es ¿no es cierto? habitual. No es habitual, digamos. Claro. Y ahí me ¿Qué otros dieron- síntomas tenías? Y empecé con esto, con la inflamación de la cara. De la cara, sí. y Dolor me de dieron- articulaciones, y dolor en sí. las articulaciones, eso fue después. Y me empezaron a dar corticoides porque me decían que era una alergia. Ajá. Yo le decía que como se me confundía por ahí la patología, yo le decía que me hagan un estudio, porque yo, tengo familia diabéticos. Ah, no con antecedentes de tiroides, sí no, diabéticos. para nada, para nada. Ajá. Sí de diabéticos. Entonces me hicieron de todo y no aparecía nada. ¿No tenías, por ejemplo, la intolerancia al calor, pérdida de peso? No, yo eso había no. engordado como 13 kilos. Claro, la Venía presentación de Gladys es engordando, una presentación claro. atípica en Por síntomas, eso ¿no es confundían cierto? las patologías a los Claro. médicos porque no le daban con lo que yo tenía. Y me dieron tanto corticoide durante Mirá un vos. año, que era lo único que me calmaba la inflamación y la picazón que tenía. Y después ya empecé a sentir otras cosas. Por ejemplo, tenía como duras las piernas, tenía como duros los brazos. Me daba cuenta que me quedaba afónica de nada. Me Ajá. quedaba afónica. Y no era por gripe, no era por una congestión nasal, no era nada. Y bueno, ahí yo dije, bueno, acá hay otra cosa. Y me enteré qué es lo que tenía porque caí con cólico renal 2 veces en la guardia con la misma doctora. Entonces ya la segunda vez que me atiende me dice, no, acá otra vez, si yo ya te atendí hace un mes. ¿Otra vez? No puede ser. Era la doctora González. Ella me dijo, no. Me sacaron un análisis de sangre, salió que el hematocrito lo tenía muy bajo, porque era una de las consecuencias también que ya venía mal, la tiroides venía haciendo estragos en mi cuerpo. Mirá vos. Y bueno, ahí la doctora me mandó a la hematóloga, me dijo, hacete todos los análisis. Te hicieron un chequeo pedile, completo, claro, digamos. pedile que te hagan por el tema de las tiroides. Me hizo Claro. una nota. Claro, Ahí saltó, mirá vos. pero mal, La muy presentación mal. de Gladys, como hablábamos anteriormente, no es la típica característica, digamos. Por ahí tuvo síntomas que pudieron haber confundido en un Sí, se principio, confundía, sí, digamos, se claro. confundía. ¿Y cuál es la presentación por ahí más frecuente, más típica del hipertiroidismo? Principalmente insomnio, o sea, dificultad para dormir, Ujú. pérdida de peso. Existe hiperfagia, ¿qué quiere decir eso? Mucha ansiedad por la comida, uno come, pero no sube de peso. Suele estar con más calor, digamos, que otras personas, o sea, tiene la piel caliente, sudorosa, sienten palpitaciones, que es cuando late rápido el corazón. Exactamente. Yo en el consultorio cardiológico infantil muchas veces esas taquicardias que no podemos explicarlas mucho, si no es por una anemia, una fiebre, etcétera, muchas veces pedimos hormonas tiroideas. Sí. También puede presentarse como temblor fino en las manos. Ujú. A veces suelen derivarlo a neurólogos pensando que puede ser algún Parkinson. Y bueno, en las personas de mayor edad, lo más común es que no tengan síntomas y que debuten directamente con una arritmia, que es la fibrilación auricular. Mirá vos. Ya hablábamos de arritmia con el doctor Cisco. Exacto. En la tiroides también es fundamental hacer estos análisis para detectar patología. El público nos está preguntando si se puede hacer ecografía de las paratiroides. Se puede, no es el mejor método. Las paratiroides son unas glándulas que están ubicadas por detrás de la tiroides y generalmente se pide una ecografía cuando uno trata de detectar si una de esas 4 glándulas está funcionando. Además, se piensa en un tumor, digamos, benigno. No es el mejor método, pero está indicado, se suele hacer. Bien. Y otra de las preguntas, si las patologías de la tiroides son hereditarias, que un poco lo hemos nombrado. Todas son hereditarias. Todas. Todos nacemos. El tema es, existe una predisposición genética que a lo largo de la vida se le van sumando factores ambientales, entre ellos está descrito el estrés, la exposición a radiación, infecciones virales, lo único que hacen es despertar a la enfermedad. Por eso también a veces se manifiesta a cualquier edad. Claro. Mara, por ejemplo, es muy joven
Es una Gracias. niña. Y tuvo un cáncer de tiroides. ¿Cuáles son las edades para por ahí sospecharlas? ¿O hay alguna edad que uno tenga mayor frecuencia? No hay ninguna edad en la realidad. La importancia, digamos, es que cualquier persona que tenga un nódulo tiene, si en algún momento llega a superar el diámetro, hacerse sí o sí una punción. Perfecto. Porque no hay edad justamente de presentación. He sabido también que a mayor ecografía que se haga una persona, mayor probabilidad de encontrar nódulo también. Y a mayor edad, mayor probabilidad de encontrar nódulo. Pero la idea es que como dentro de todos los cánceres este es un cáncer de buen pronóstico, siempre es detectarlo a tiempo. Claro, fundamental. Ahí vemos lo que hablábamos precozmente, alguna de las sintomatologías del hipertiroidismo, digamos. El exoftalmos, que es el agrandamiento o la protrusión ocular, ¿no es cierto? Esta es una variedad de hipertiroidismo, existen varias causas. Lo que estamos observando es la denominada hipertiroidismo por enfermedad de Graves, que se manifiesta por 3 cositas, que es los ojos saltones, que es la protrusión ocular, el bocio, que es el agrandamiento de la glándula tiroidea, y bueno, y el cambio de color de la pierna. Claro, perfecto. Bárbaro. Ahí vemos algunas características peculiares de la carita del hipotiroidismo. Y como el tiempo es tirano, vamos a agradecer a todos los pacientes que han venido. Muchas gracias, Mariel. Te agradezco por la invitación y gracias a todos mis seguidores por estar hoy presentes. Bueno. Le agradecemos mucho a la doctora porque sabe explicar muy bien, porque yo, por ejemplo, no sabía nada lo que era un tiroides. Exactamente, exactamente. Tenemos una doctora muy buena. Sí. Me alegro, lo sé. Muy amable, muchas gracias. Permiso, me voy con Fernanda. Muy bien, falta un minutito. Acá lo espero, exactamente. Bueno, están preguntando, muchísima gente, dónde atiende la doctora Mariel Haseitel, endocrinóloga, servicio de endocrinología del Hospital Ramón Madariaga, así que ahí lo pueden encontrar. Solo en el hospital. Muy bien. Y también nos consultaban respecto de estas jornadas que se van a hacer en 11 y 12 de septiembre sobre enfermería. Esto es destinado a estudiantes y profesionales del campo de la salud para capacitación, no es para público en general, tenemos entendido que va dirigido para la capacitación de estudiantes y profesionales con un arancel común de 100 pesos. Bueno, vamos a decir los temas del próximo jueves, 14:30, vamos a hablar de prevención de accidentes hogareños, muy bien, o sea, accidentes domésticos y cuidados paliativos. Perfecto. Así que dos muy lindos temas también. Realmente. Y haciendo siempre mucha prevención en salud para, en este caso, no accidentarse en la casa. Muy bien, y si ocurre, ¿qué es lo que podemos hacer en los primeros auxilios? ¿No es cierto? Exactamente. Bueno, ¿qué hacer y qué no hacer? Desterrar mitos y demás. Bueno, el jueves que viene entonces, se puso la camiseta el doctor de la lactancia materna. Muy bien. A todos los esperamos a las 14:30 como siempre. Que lo pasen muy bien.